Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Estamos aquí desde la antigua Escuela de Jurisprudencia para empezar una amena charla en torno a la vida de una gran filósofa, aunque ella no se considerara filósofa, pero que creo que ha dejado mucho para el aporte, ha aportado mucho más bien para el debate, para la reflexión en las aulas, en las universidades e incluso fuera de ellas, ¿no? Nos referimos a Hannah Arendt. Vamos a hablar de un libro, una pequeña biografía que realiza Alois Prinz. El libro se titula La filosofía como profesión o el amor al mundo, la vida de Hannah Arendt. Como ustedes saben, hemos empezado a trabajar algunas cuestiones que van más allá de la sociología misma, como la venimos trabajando, ¿no? Pierre Bourdieu, que nos hemos centrado mucho en él. Estamos saliendo otros autores. Incluso grabamos, ¿no? Una pequeña biografía intelectual que hace la misma Hannah Arendt sobre Walter Benjamin. Entonces ahora vamos a la biografía que hace otro escritor sobre la misma Hannah Arendt. Sí, hay que mencionar también que podemos realizar este episodio gracias al apoyo que nos ha brindado de manera continua Editorial Herder, a quienes agradecemos infinitamente pues el material, los descuentos y todos los apoyos que hemos recibido aquí en Proyecto Grado Cero. Y a mí me interesa empezar a platicar desde el mismo título: la filosofía como profesión o el amor al mundo. ¿Por qué? Porque a lo largo de este episodio nos vamos a dar cuenta, no sé si tú lo notaste, Sergio, de que en realidad existe este amor por la filosofía, esta intención de tener a la filosofía como una profesión en Hannah Arendt. Fue una constante desde que era pequeña, con esta ansia de saber de la que vamos a platicar, y que se va a mantener hasta el momento en que ella fallece. O sea, Hannah Arendt es una muestra de que cuando se tiene la determinación y cuando se tiene el amor por la filosofía, se pueden romper muchas barreras. Ella rompió muchísimas barreras, estuvo en un campo de concentración en Gurs, en Francia, tuvo que soportar, o más bien tuvo que salir adelante en Norteamérica cuando era un país desconocido para ella, tuvo que aprender un idioma nuevo, tuvo que trasladarse, vivir en penurias, porque como ustedes se darán cuenta, Hannah Arendt, al igual que muchos de los pensadores críticos, en especial de los pensadores judeoalemanes, pues provenía de una clase muy bien acomodada, y el hecho de haber sufrido todo este tipo de situaciones y de haberlas podido afrontar y superar, pues van a conformar buena parte del pensamiento y de la manera de ver el mundo de Hannah Arendt. Siguiendo adelante, pues Alois Prinz nació en 1958, estudió literatura y filosofía en Múnich y trabaja como escritor independiente. Su gran talento y su sensibilidad como biógrafo quedaron demostrados también en las biografías que hizo de George Foster y de Hermann Hesse, siendo este libro también una biografía que no es una biografía exhaustiva respecto al aspecto intelectual de Hannah Arendt. O sea, esto sí me gustaría que lo dejáramos claro desde el inicio. No vamos a encontrar aquí el desarrollo filosófico de Hannah Arendt, sino más bien el desarrollo de su vida, de sus encuentros, de sus vivencias, desde el mismo inicio de sus padres. O sea, vamos a observar en qué momento nace Hannah Arendt y muchas cosas bastante interesantes. Ahora, este libro lo vamos a desarrollar en aproximadamente 5 capítulos. Aquí vamos a platicar hasta su salida del bachillerato y nos vamos a quedar cuando conoce de la existencia de un tal profesor de filosofía que se llama Heidegger. Martin Heidegger. O sea, hasta ahí nos vamos a quedar y hasta ahí se queda Hannah Arendt en este relato, así que no esperen esa parte tan mencionada en la vida de Hannah Arendt, porque no lo vamos a hacer. O sea, solamente vamos a hablar de esto, pero les prometo que les va a interesar. Sí, que incluso hace poco que salió la película, ¿no? Que estuvo de moda, el saber, ¿no? Sobre esta relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, pues sí, creo que se espera, ¿no? Que en el momento en el que decimos que vamos a hablar sobre la vida de Hannah Arendt, intrínsecamente tenemos que mencionar a Martin Heidegger, incluso a Jaspers, ¿no? También es otro profesor. Y creo que es muy importante mencionar esta parte del amor que ella tiene a la filosofía, porque incluso cuando ella opta por estudiar esta carrera, por irse a estudiar, entre comillas, ¿no? Una carrera que no deja dinero, que no da para comer, que es para muertos de hambre,
incluso así lo dice, ¿no? El mismo Sí. Alois Priest. Creo que ella da muestras claras de que siempre ha sabido lo que quería, ¿no? Y lo vemos desde su niñez, que si bien era una niña muy adelantada para su edad en los cursos que tenía, era una niña muy rebelde. Y muy rara, era una niña muy rara. Pero bueno, vamos a detenernos porque si no, pues vamos a adelantarnos bastante en la historia. Me gusta la manera en que dice este libro, porque pareciera que este libro va a ser el mismo desarrollo que hace Hannah Arendt después de que un 19 de marzo del año de 1962 tiene un accidente cerca de Central Park en Nueva York, en el que un autobús arrolla el taxi en el que ella iba. Menciona Alois Prince en el prólogo que Hannah Arendt lo primero que realiza es verificar que siga teniendo movimiento en las manos y en las piernas, que no está paralítica, y después empieza a recordar toda su vida. Empieza a recordar cuando era niña, su infancia en Königsberg, empieza a recordar su estancia en Berlín, también su estancia en Marburgo, junto con Heidegger, en fin, recuerda todo lo que sucedió, se da cuenta de que no tiene lapsos de memoria, y con este inicio podemos iniciar a platicar ya directamente del desarrollo de la vida de Hannah Arendt, iniciando el punto 1 con lo que es el diario de infancia, donde nos inicia mencionando el autor que en 1902 Paul Arendt y Martha Kohn se van a casar y ellos se encuentran asentados en Königsberg. Paul era un ingeniero y Martha estudió francés Y música. y música en París durante 3 años después de haber terminado sus estudios. Es interesante mencionar este aspecto de la vida tanto de su padre como de su madre para entender un poco más el alcance intelectual que iba a tener Hannah Arendt desde el inicio. O sea, retomando otra vez a Pierre Bourdieu para saber el hábitus primario que podíamos esperar se formara dentro de esta niña. Sí, no todo el capital cultural que iba a heredar y que era obvio, ¿no? De los mismos críticos de Hannah Arendt dicen que desde antes de nacer ella ya estaba o ya tenía ciertas ventajas, ¿no? En comparación con algunos otros por esa sencilla razón de que sus padres tenían una posición muy buena, ¿no? Económicamente hablando en la época, tenían acceso a la cultura de manera general y esto iba a beneficiar a la pequeña Hannah Arendt, aunque también pues hay unas muestras muy claras, ¿no? La madre realiza un diario a partir de que nace Hannah Arendt y va detallando los avances que va teniendo la niña, los comportamientos, todas estas cuestiones de su desarrollo, y nos van mostrando que si bien existe la ayuda por parte de este capital cultural heredado o los beneficios, ¿no? A grosso modo que iba a recibir de sus padres, ella también tiene mucha iniciativa, ¿no? Existe este amor por el conocimiento, este amor por la sabiduría y siempre querer saber más, ¿no? Por parte de Hannah Arendt. Sí, bueno, un dato que resulta interesante es que cuando Paul Arendt se casa con Martha, él es consciente de que había tenido sífilis. Obviamente, esto sucede, como ya lo mencionamos, en 1902. La cura para la sífilis se encuentra hasta 1906. Entonces, él había ya tenido unos tratamientos con mercurio, que era lo que existía en ese entonces, y había la posibilidad de que la enfermedad volviera a surgir, pero también la posibilidad de que la enfermedad estuviera completamente erradicada. Cuando él se casa, cree que ha sucedido esto segundo, que la enfermedad está erradicada, pero aún por precaución, tardan 3 años en embarazarse, porque es hasta un día como hoy, un 14 de octubre de 1906, en que nace Hannah Arendt. Y al parecer la enfermedad de su padre ha sido completamente curada. Al parecer Paul Arendt está en plenitud, incluso consigue un trabajo en Hannover como ingeniero, y la familia pues tiene un momento de abundancia económica. Todo era felicidad hasta que pues después nos damos cuenta de que en realidad el joven Paul Arendt no ha superado la sífilis. Sí, no, nunca se fue. Nunca se fue, estuvo presente, y pocos años después del nacimiento de Hannah Arendt, él recae en la enfermedad y recae de una forma muy fea.
al punto de que ya no puede desempeñar su profesión, de que tienen que regresar a su natal Königsberg, al refugio de sus padres. Ellos regresan con los König, con los Arendt, que son familias acomodadas, para poder tener ahí un cobijo, tener un resguardo, y que de esta forma su vida pueda seguir teniendo los medios necesarios para el buen desarrollo de Hannah, que es algo que al final a su madre Marta le va a importar muchísimo en estos primeros años de vida de su hija. Como ya lo mencionabas, lleva un diario en el que va narrando cada uno de los hechos, pero también va narrando la situación o la forma en que Hannah percibe esta situación de la enfermedad de su padre. Sí, y creo que es muy importante detallar esto, ¿no? Llega un momento muy complicado para Marta y para Hannah Arendt, porque fallece el padre y habían encontrado un cobijo, ¿no?, en el abuelo, quien también fallece. Fue un año oscuro, ¿no?, un año muy triste para ellas dos. Y hay una pequeña cita que me gustaría mencionarla. Está en la página 16 y habla mucho de la esencia de Hannah Arendt, me permito decirlo. Dice: Hannah Arendt quería hacerse visible y descubrió que para ello no solo se requieren inteligencia y profundidad de pensamiento, sino sobre todo coraje, especialmente el coraje de renunciar a su peculiaridad, de poder darle la mano a otros, de aprender a ser persona entre personas. En su opinión, ser persona entre personas significa descubrir algo sobre uno mismo al tiempo que se dialoga con los demás, para así poder conformar juntos el mundo. Ahora, esta cita viene después de que nos mencionan que Hannah Arendt, como ya hemos mencionado, es una niña muy avanzada para su edad, pero era muy introvertida. No tenía mucha relación con los niños de su edad, e incluso con sus padres era un tanto reticente. Pero cuando su padre cae enfermo, ella empieza a tener un nexo con su abuelo, con Max Arendt, y él es quien la acerca a la iglesia. Es el primer acercamiento que Hannah Arendt va a tener con su religión, con la religión judía, que al final va a ser algo trascendental en toda su historia, tanto académica como personal. Este acercamiento nos haría creer que desarrolló un sentimiento enorme y que esta muerte que menciona Sergio en 1913 iba a ser devastadora, pero no. La pequeña Hannah, tanto en la muerte de su abuelo como en la muerte de su padre, que se produce unos meses después de su abuelo, ni siquiera parece sufrir, no llora, parece que le ha pasado indiferente. Su madre se preocupa y le pregunta: ¿qué tienes? Y ella dice: no vale la pena pensar en cosas tristes. Desde ahí, por eso decía al inicio que era una persona incluso muy rara, porque que una niña de apenas 7 años te esté mencionando esto, pues es algo que te da una muestra clara de la inteligencia y la madurez incluso emocional que podemos observar en ella. Sí, no, decir en el momento en el que muere tu padre, decir debemos pensar lo menos posible en las cosas tristes a una edad tan corta, creo que deja mucho que ver la capacidad que tenía y en qué se iba a convertir, ¿no? La misma Hannah Arendt. Sin duda creo que es un personaje pues que no es muy común verlo, ¿no? O tal vez si existen no figuran tanto como la misma Hannah Arendt, y creo que es importante mencionar, volviendo a la cita, ¿no?, esta idea de muchos creen que la filosofía se hace a partir de uno solo, ¿no? Y eso es completamente erróneo. Me recuerda, en algunas clases se habla sobre los diálogos de Platón, quien él mencionaba que la filosofía, la verdad o el conocimiento se podía llegar a capturar, a poseer a través de un diálogo, ¿no? De ahí viene. Y no va a ser una charla que te avientas, no sé, en el parque, ¿no? Sino un diálogo bien hecho, con fundamentos, con muchas cuestiones que van a hacer que el diálogo pase de ser una simple charla al diálogo, ¿no? Dos logos, el razonamiento, la razón a través de dos. Y si a fin de cuentas el llegar a conocer o el llegar a esa verdad va a depender de uno mismo, creo que es principal la función que va a hacer el otro, ¿no? La otredad, la función que va a tener para que yo pueda llegar a un conocimiento, ¿no? Estamos rodeados de más seres humanos, ¿no? El mismo Sartre lo decía: uno es lo que hace con lo que los otros hicieron de nosotros, ¿no? Entonces, creo que ese es un señalamiento
pertinente que se hace y que hizo que la misma Hannah Arendt pudiera desarrollarse en todos estos ámbitos y que tocara estos temas que son muy actuales, ¿no? A pesar de que lo hizo hace demasiados años. Sí, y que esto lo vamos a observar en especial, y cuando lo platiquemos les voy a recordar, cuando abordemos en primer lugar su relación con el mago, con Martin Heidegger, pero también cuando hablemos de la relación que ella tiene con Karl Jaspers, porque pese a que son partidarios de una misma idea filosófica, lo vamos a observar en su momento, Hannah Arendt se da cuenta de que existen grandes diferencias entre los dos pensadores, y esto va a ayudar mucho a la conformación del pensamiento que nos enuncia Sergio. Ahora, otro aspecto importante a mencionar en la vida de Hannah Arendt es la época en la que ella vivió. Ella nace, como les he mencionado, en 1906. Alemania experimenta una época de auge económico. Existe algo que podemos denominar una revolución industrial, un gran crecimiento. El mismo se ve no solamente reflejado en la industria y en la economía, sino también en el arte. Es la época de Wagner, es la época de Thomas Mann. Entonces, el contexto en el que Hannah vive es un contexto, podemos decirlo, a gusto, cómodo y con muchas aspiraciones. Pero a la muerte de sus padres, en 1913, de su padre y de su abuelo en 1913, ya vamos a empezar a ver signos de otra cosa. ¿Por qué? Porque este auge de Alemania también ocasionó, en primer lugar, un sentimiento por parte de los mismos alemanes de un orgullo enorme, y así lo menciona Alois Prinz, y la idea de que Alemania debe formar parte de las grandes potencias del mundo. Alemania debe figurar en el escenario mundial y debe ser una gran potencia, algo que las otras potencias existentes obviamente no iban a aceptar tan fácilmente. Y con esta idea podemos pasar al segundo punto de este libro, que es Ser judía en Königsberg, donde vamos a platicar el contexto en el que se ven envueltos los judíos dentro de Alemania y en específico dentro de Königsberg, la manera en que son señalados los judíos por el hecho de ser judíos. Este relato inicia con la historia de, me parece que se llama Max Frost. Sí, Max Frost, que es un joven que era más o menos de la edad, un año mayor que Hannah Arendt, y que estaba sorprendido, ¿no?, por esta forma de ser de Hannah Arendt. Lo menciona aquí Alois Prinz, sí. Dice, él pensaba de Hannah Arendt que era un ser de otro mundo, porque era guapa y lista, un ser de otro mundo. Y que esto, pues ya lo veremos un poco más adelante, siempre va a estar presente en Hannah Arendt, ¿no? Cuando está en relación con otras mujeres, por ejemplo, cuando su madre se vuelve a casar y esta persona con la que se casa su madre tiene 2 hijas y va a ser siempre en relación con ellas 2, se va a diferenciar porque ella es inteligente y es guapa, ¿no? Es como... Y es rebelde en esa y época, rebelde, y todo lo contrario. Todo lo contrario, las niñas eran modositas, eran... un poco feitas. Sí, ¿no? Y Hannah Arendt destacaba, más que por su belleza o más que por su inteligencia, esa conjunción, ¿no? Esa armonía entre esos dos. Yo creo que esta inteligencia y esta rebeldía de Hannah Arendt creaban alrededor de ella una especie de aureola que hacía que se vieran aún más bella de lo que en realidad era. Porque aquí este libro también nos proporciona algunas fotografías que van desde la niñez de Hannah Arendt hasta ya un poco de tiempo antes de morir, en el cual vamos a observar que realmente Hannah Arendt era una persona atractiva, pero tampoco podemos hablar de que era una mujer despampanante. Por eso les digo esta idea de que puede ser una especie de aureola, su inteligencia, su rebeldía, sus pensamientos brillantes, suspicaces. Pero antes de entrar a todo este aspecto y antes de que ustedes se enamoren de Hannah Arendt, les digo a ustedes porque nosotros pues ya no podemos decir lo mismo, quizás ya estamos un poco enamorados y un poco víctimas de esta aureola de la que les hablo, pero ya verán, si compran el libro lo van a experimentar completamente. Antes de eso vamos a platicar lo que los judíos experimentaron en Königsberg. Königsberg era una ciudad a inicios de 1914 en la que existían 250,000 habitantes, de los cuales solamente 4.500 eran judíos. Recuerden el dato, 4.500 judíos, en total 250,000 habitantes.
Pero dentro de estos judíos existían diferencias. Existían los judíos que podemos denominar recalcitrantes, que seguían ejerciendo su profesión, su religión de manera férrea, que incluso seguían vistiendo de manera tradicional. Sí. Existían unos judíos que eran en su mayoría de clase media, como la familia de Marx Schulz, que si bien no renegaban de su religión, tampoco era un estandarte para ellos. Y existían las familias acomodadas, como la familia de Hannah Arendt, donde incluso se disfrutaban de algunos beneficios o ellos gozaban de darse algunos beneficios fuera de su religión. Por ejemplo, el hecho de comer jamón, o sea, cerdo, que es algo prohibido dentro de los judíos, pero que ellos lo hacían porque en realidad no tenían un apego tan grande al aspecto religioso y que eran de una tendencia muchísimo más liberal. ¿Qué va a unir a este personaje Frust con Hannah Arendt? Las tendencias de sus familias. Ambas familias eran de tendencia liberal. Ambas familias habían asimilado en gran medida la cultura alemana. Incluso la misma Hannah Arendt en algún momento va a mencionar que ella estuvo a punto de renegar de su ascendencia judía en una entrevista que tiene con Gauss. Aquí hace la referencia de manera muy puntual a Lois Prince, para si alguien tiene duda pues se remita directamente a la obra. Y como les menciono, va a ser algo bastante interesante. Ahora, el dato que les mencionaba de los 4.500 judíos es importante porque cuando estalla la guerra, existe en Königsberg un sentimiento de que es necesario luchar. Y pese a que los judíos eran víctimas de ser señalados, de intentar ser diferenciados del resto de los alemanes, los judíos sienten la necesidad de ir. Los judíos sienten la necesidad de pelear por Alemania. Y 820 judíos, desde el inicio hasta el final de la guerra, de la Primera Gran Guerra Mundial, estuvieron presentes en la Gran Guerra. Estamos hablando del 20% de la población de una ciudad, lo cual nos da una idea de esta idea de pertenencia hacia la cultura germana. En este contexto es donde Hannah Arendt también se empieza a desarrollar. En este contexto de la guerra y después de la penuria que va a venir después de la guerra, de los alimentos racionados, de las carencias de las que van a ser víctimas muchos de sus compañeros, también se va a formar Hannah Arendt. Sí, y a partir de que estalla la Primera Guerra Mundial, que es en 1914, ella y su madre se van a Berlín, ¿no? Se trasladan a Berlín, pero su estancia es muy corta, ¿no? 10 semanas, no se logran adaptar, no encuentran los medios suficientes para estar a gusto y se regresan, ¿no? A Königsberg. Y ahí encuentran, si bien que hay algunos detalles propios de la guerra, pues para ellas que son de clase acomodada, pues la vida va más o menos normal, ¿no? La madre de Hannah Arendt, Martha Arendt, en 1917 deja de escribir en su diario. Es importante mencionar que todo o gran parte de lo que hemos estado hablando hasta ahorita tiene alguna relevancia el diario, ¿no? Que escribió la madre, Martha Arendt, que si bien no ha sido publicado, existe en algún lugar en Alemania el mismo diario para que se pueda consultar, ¿no? Creo que es importante el hecho de saber cómo deja de escribir la señora Arendt, ¿no? Martha Arendt. Y su última carta o su último escrito decía que la relación con Hannah es imposible, ¿no? Que se ha vuelto muy rebelde, en términos, digamos, más de nosotros, respondona, ¿no? Que no la respeta, que es... estos términos que son muy cotidianos el día de hoy entre una madre y una hija que está, digamos, experimentando esa entrada a la adolescencia, ¿no? Y creo que es importante porque esta rebeldía de Hannah Arendt, que si bien es muy importante, también estuvo cobijada por su madre. En el momento en el que ella tenía problemas en la escuela, su madre iba, ponía la cara y hacía que se le respetara de alguna manera esa rebeldía, ¿no? A su hija. Incluso por la misma clase social en la que se encontraban, podía tener, digamos, ciertas amistades para ayudarle a conseguir ciertos fines, ¿no? El bachillerato no lo termina Hannah Arendt como, digamos, de una manera
escolarizada, ¿no? La expulsan, hay que mencionarlo tal cual, la expulsan a Hannah Arendt por esta rebeldía tan marcada que estaba manifestando, y que, como mencionas, esta protección que todo el tiempo tuvo Marta sobre Hannah, y de la que Hannah era consciente, porque Hannah todo el tiempo fue consciente de que existía, pues va a significar bastante en el desarrollo de esta etapa en la vida de Hannah Arendt, porque por un lado no le exige que deje ciertas extravagancias como desayunar ella sola más temprano que los demás para poder comer mucho sin que sus hermanastras la vean, el no participar en reuniones familiares, hasta extravagancias ya del contexto escolar como decir que uno no se tiene que estar levantando temprano para ir a la escuela, y que Marta vaya a la escuela, como estabas diciendo, y les diga, es que Hannah no quiere. No va a entrar a su clase de griego. Ajá, y aún así Hannah sea de las mejores dentro de toda la escuela. Pese a que no asistía a esa clase, Hannah manejaba muy bien tanto esa materia como las demás. Sí, incluso se habla que durante estos años, esta etapa de su vida, ingresa a un círculo de estudios, ¿no? De unos estudiosos jóvenes que se encargaron de estudiar griego, que estudiaban literatura y por supuesto textos filosóficos, los cuales le ayudaron en una gran medida, ¿no? A formar todo este pensamiento filosófico que la caracteriza, y que, bueno, desde aquí empieza a verse la tendencia que va a tener Hannah Arendt por buscar el amor, y buscar el amor en un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino un hombre que resalte por la inteligencia, ¿no? Se habla de el joven que es el que se encarga de inaugurar o organizar estos círculos de estudio, es 5 años mayor que ella. Sí. Y pues sí existe como esas habladurías entre la misma sociedad, que esta niña anda con una persona 5 años mayor que ella, pero a ella no le importa, ¿no? Le importa que su relación con el otro sea fructífera en términos del conocimiento. Igual se va a ver más adelante, ¿no? Un profesor que le va a dar la clase de teología, me parece, que igual lo hace de una manera no muy habitual a como lo hacían en ese tiempo, y también lo atrae, ¿no? La atrae. Y esto va a irse reflejando hasta que lleguemos a hablar de Martin Heidegger, que es como el máximo, ¿no? de lo que ella estaba buscando. Sí, y esta etapa de adolescencia de Hannah Arendt va a tener unas circunstancias muy particulares. En primer lugar, me parece importante mencionar que el 3 de octubre de 1918, el gobierno alemán, al verse prácticamente víctima o derrotado en la Gran Guerra, le va a ofrecer un armisticio a Norteamérica. Este armisticio hace que la población crea la existencia de una puñalada por la espalda. Se habla de que los soldados del frente van a ser sacrificados con tal de que exista la paz, y al final, pues Alemania se rinde ante todas las pretensiones de los aliados, y va a terminar, como todos sabemos, pues teniendo consecuencias enormes económicamente. Pero antes de que todo esto suceda, hay un aspecto muy importante, que es la revolución del 4 de noviembre, que la llevan a cabo los marineros de Kiel. Estos marineros, este 4 de noviembre, se niegan rotundamente a volver a abordar las naves para ir a combatir en contra de la marina inglesa. Esta conducta es reproducida no solamente por marineros, sino por otros gremios dentro de Alemania, y ocasiona una serie de revueltas, tanto en Kiel como en Königsberg, como en otras ciudades de este país. Y en estas revueltas, en todas estas contiendas, la madre de Hannah, Martha Arendt, va a tomar parte en los acontecimientos, no exactamente desde un punto de vista político, sino más bien van a reflejar la fascinación por una figura, por la figura de Rosa Luxemburg, a quien la madre de Hannah, Marta, va a considerar una leyenda viva. Esta anotación que hace Alois Prinz sobre la importancia en la vida de Marta de un personaje como Rosa Luxemburg, pues nos da una idea enorme de las influencias que empezaba a tener Hannah Arendt, porque también menciona Alois Prinz que Hannah se involucra en estos debates que está teniendo su madre, en estas charlas, en estas pláticas
acerca de la situación actual y de la revolución. La misma Hannah va a formar gran parte de su carácter y de su adolescencia dentro de estas revueltas y también dentro de los pensamientos de su madre, con esta adoración hacia la figura de una persona socialista como es Rosa Luxemburgo. Sí, que los padres, ¿no? Desde el momento en el que tuvieron ese encuentro amoroso, del cual es el resultado Hannah Arendt, ellos tenían en común eso, ¿no? Una cierta atracción hacia las ideas comunistas, y es interesante, ¿no? Como Hannah Arendt va a ir adoptando algunas cuestiones de la misma madre. Es curioso también mencionar que a los 19 años ella escribió, ¿no? Tuvo su primera obra. Se tituló La Sombra, y aquí nos muestra, o ella intentó mostrar, cómo en su vida siempre ha estado presente, o siempre estuvo presente, la irrealidad, ¿no? Creo que es importante que pues ver, ¿no? Cómo esta mujer desde una corta edad se encargaba de ya empezar a realizar sus primeros escritos, su primer trabajo propio, ¿no? No se encargaba de analizar el pensamiento de alguien más, sino a través de su misma experiencia tratar de sacar ciertas ideas que pudieran de alguna manera revolucionar alguna parte del entendimiento. Y también hacer notar que se dice aquí en la misma biografía que a los 13 años ella ya había leído a Kant. Sí, ya había leído la Crítica de la Razón Pura. Crítica de la Razón Pura, ya había leído a Jaspers, ¿no? Y esto hacían que Hannah Arendt tuviera una madurez intelectual pues sublime, ¿no? ¿Quién a los 13 años va a estar leyendo a Kant, ¿no? O sea, muchos a los 21 no lo hemos leído, entonces alguien a los 13 pues nos da una muestra, ¿no? Y bueno, y la justificación que da Hannah Arendt de esto, porque eso también es muy interesante. Hannah Arendt dice que tenía una verdadera necesidad de conocimiento, de comprender. Y yo creo que aquí Alois Prinz no pudo titular mejor este tercer apartado más que sed de conocimiento. Y este libro que nos menciona Sergio, de Las Sombras, que escribe a los 19 años Hannah Arendt, es posterior a que ella ya conoce a Martin Heidegger. De hecho, es el resultado de haber estado con Martin Heidegger un periodo e ir de vacaciones a Königsberg. Vamos a entender un poco más el contexto de este libro cuando veamos ya la relación que van a tener estos dos personajes y esta especial, ¿cómo decirlo?, dialéctica entre ambos, porque tanto Martin Heidegger va a necesitar de Hannah como su musa, como Hannah va a necesitar de Heidegger como su maestro. Vamos a observarlo y es muy bonito la manera en que Hannah Arendt asume el papel de alumna, incluso en el aspecto del amor, y la manera en que Hannah va a ver el amor a partir de Heidegger y la manera en que va a ver el amor a partir de las otras personas con las cuales se desarrolla, hasta culminar con su matrimonio con un comunista, pero del que vamos a platicar en nuestra siguiente emisión. Antes de continuar, a mí me parece muy interesante que después de que suceden estos hechos que nos narró Sergio hace un momento, de cómo logra ella el bachillerato haciendo los exámenes gracias a las intervenciones de su madre, ella está en Königsberg, pero no tarda en marcharse de ahí, y desde ese momento se da cuenta de que le espera una vida bastante singular. Y es justamente el que podríamos denominar director de estos círculos de estudios, el que le dice de la existencia del mago, del profesor de filosofía Martin Heidegger. Y le menciona que es un profesor joven que está abordando estos temas de una manera totalmente distinta, que está haciendo que las cosas vivan por sí mismas, lo cual va a impresionar enormemente a Hannah Arendt y va a decidir viajar a Marburgo a estudiar con Martin Heidegger y a desarrollar su formación filosófica. Sí, creo que es importante, ¿no? Digamos, algunos pueden pensar que el inmiscuirse en un círculo de amigos que se encargan de estudiar determinados textos, el griego, no podría tener algunas otras implicaciones más que el mismo conocimiento, los debates que se den en ese lugar. Sin embargo, aquí a raíz de esta misma relación que tenía con el organizador, el titular, el líder de ese círculo de estudios, y que él le menciona la presencia de un maestro, ¿no?,
y como lo dices, no era tan conocido. Se dice que era muy bueno, que deja a sus alumnos impresionados, pero no era conocido aún, ¿no? No había dejado o no había escrito todavía una obra que lo catapultara como ese gran pensador que hoy en día es. Y a ella no le importa, ¿no? Ella dice, yo me voy a trasladar, voy a hacer lo posible, mover cielo, mar y tierra para poder estudiar con ese maestro que se dice que es muy bueno y que termina siendo la principal influencia, no es la única, ¿no? Sino la principal para el desarrollo de todo su pensamiento. Definitivamente. Y bueno, adelantándome un poquito a lo que vamos a platicar en el siguiente episodio, a mí me gustó mucho una declaración que recoge Alois Prinz en este libro, donde dice Heidegger que sin Hannah no hubiera podido escribir Ser y Tiempo. O sea, estamos hablando de la obra más importante del filósofo, la obra más conocida. Y él mismo lo reconoce, sin Hannah no lo hubiera podido, no hubiera logrado escribir esta obra, porque esta obra la va a escribir justamente en el periodo en que ellos se están relacionando y en el periodo en que Hannah Arendt es la inspiración para Martin Heidegger. Yo creo que con esta introducción pues ya se han de haber quedado picados, ya han de estar buscando por ahí cuánto cuesta el libro, dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden recoger. En lo personal les digo, se lo recomiendo mucho. Es una lectura muy ligera, es una lectura bastante comprensible, muy bien logrado el libro, a mí me ha gustado mucho y pues los invito a que lo busquen, lo compren o lo consigan prestado o como sea, pero que consigan este libro, lo lean y que nos escuchemos dentro de poco tiempo, también ya sea en este formato por audio o en este nuevo formato que estamos adquiriendo aquí en Grado Cero, que es mediante video. Nos dejen sus pláticas, nos dejen sus comentarios, sus críticas, sus incluso anotaciones y nos digan qué nos faltó, qué nos sobró o incluso dónde nos equivocamos después de haber leído este libro y de haber pues entrado quizás un poco más a la vida de esta gran escritora que es Hannah Arendt. Sí, no, es importante, creo yo, al día de hoy, el poder entender a pensadores de esta magnitud, ¿no? Como lo fueron Hannah Arendt, como ya lo hemos estado trabajando, Benjamin, Adorno, el mismo Bourdieu, ¿no? Son pensadores que tal vez en la escuela no son tan mencionados, ¿no? No son tan profundizados. Se mencionan tal vez a la ligera y creo que hay mucho que sacarles de todo lo que escribieron, ¿no? De todas las experiencias que tuvieron y lo que dejaron como legado, ¿no? Para las generaciones que somos nosotros. Bastante importante la obra de esta etapa de la historia de la que estamos tratando en esta segunda temporada de Ilusión Jurídica. No me queda más que invitarlos a que revisen la página del proyecto. Nos encuentran en Facebook como Revista Grado Cero. En esta pues pueden encontrar todo lo concerniente no solamente a Ilusión Jurídica, que es, como ustedes saben, es un podcast que se dedica al estudio de la sociología del derecho y la sociología jurídica, sino que pueden encontrar de todas las ramas de las que se encarga este enorme proyecto, que van desde el derecho de los animales hasta cuestiones de filosofía del derecho y literatura. Los invito a que nos sigan escuchando y volvemos a agradecer a Editorial Herder por el apoyo que nos ha estado brindando. Muchas gracias.